Hola, buenos días y buenas tardes. Mi nombre es David Jesús y soy un doctorando de la Universidad Complutense de Madrid. Ante todo, agradecer a Begoña y Patricia por la organización y por permitirme participar en este encuentro. Bueno, el título de mi charla es el siguiente: Dinámica y autovalores de las aplicaciones inducidas en el 0º grupo de cohomología o bien homología. Esta charla está basada en parte del trabajo desarrollado durante mi tesis. Actualmente, mi tesis está siendo dirigida por Luis Hernández Corbato, Francisco Romero Ruiz del Portal y Jaime Sánchez Gavites. La tabla de contenidos es la siguiente. Primero vamos a ver una introducción, luego vamos a detallar los objetivos y por último vamos a dar un desarrollo de dichos objetivos. Introducción. El resumen de la charla es el siguiente. Sea X un espacio métrico compacto y que además es totalmente disconexo. Luego vamos a ver qué es ser totalmente disconexo. Y sea f una aplicación que va de x en x, una aplicación continua, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a relacionar los autovalores de la aplicación inducida o bien en homología o en cohomología, siempre en el nivel 0. Vamos a relacionar dichos autovalores con propiedades dinámicas de f, donde por dinámica lo que entendemos es la iteración de la aplicación f. Bueno, pero ¿qué es un espacio totalmente disconexo? Un espacio se dice que es totalmente disconexo si cada componente conexa es un punto. Por otro lado, debido a que los invariantes homológicos o bien cohomológicos cero dimensionales miden, hablando de manera informal, solo las propiedades de conexión, es de esperar que los resultados que nosotros obtengamos no involucren el comportamiento dinámico en cada componente conexa, sino más bien entre estas. Esa es la razón por la cual estamos trabajando con espacios totalmente desconexos. O también puede ser pensado así. Estamos trabajando con espacios totalmente desconexos y por lo tanto solo estamos considerando los grupos de homología o bien cohomología en el nivel 0, ya que los de dimensión superior son triviales. Bueno, espacios totalmente desconexos no son ajenos a dinámica. Por ejemplo, si consideramos la aplicación herradura, dicha aplicación es una aplicación inyectiva cuyo dominio viene dado por este cuadradito n, unión esta semicircunferencia, semicírculo superior y este semicírculo inferior. Entonces, lo que hace esta aplicación inyectiva es toma el dominio, lo contrae, luego lo estira en la vertical para luego doblarlo como si fuera una herradura. ¿De acuerdo? Esa herradura de aquí es la imagen de f. Y la imagen de f al cuadrado consiste en coger la herradura de antes, contraerla, estirarla en la vertical para luego doblarla como si fuera una herradura. ¿Vale? Muy bien. Vamos a tener que la intersección del n con sus imágenes sucesivas vienen dadas por unas bandas verticales distribuidas como si fueran un cantor. ¿De acuerdo? Dicha intersección sucesiva viene dada por cantor por el producto cartesiano de un cantor por el intervalo 0,1. De manera análoga tenemos que n intersección sus preimágenes sucesivas viene dada por unas bandas horizontales distribuidas como si fuera un cantor. Es decir, por ejemplo, el intervalo 0,1 por un cantor. Pues bien, el conjunto invariante de n, es decir, los puntos de n del cuadradito n, cuyas órbitas hacia adelante y hacia atrás estén contenidos en n, viene dada por la intersección de las bandas horizontales de antes y las bandas verticales. ¿De acuerdo? Dando como resultado que el invariante de n es el producto cartesiano de un cantor con un cantor. Pues bien, este invariante de n es un espacio totalmente desconexo. Bueno, pero ¿por qué estamos usando la homología o cohomología de Chern? Estamos usándola debido a que es una de las que mejores se adecuan al estudio de espacios
con estructuras topológicas muy complicadas, las cuales son situaciones comunes tanto en dinámica discreta como en continuo. A continuación, vamos a ver la propiedad de continuidad, la cual es cumplida por la homología y cohomología de Čech. Primero, es sabido que todo espacio métrico compacto es la intersección de una asociación encajada de poliedros compactos. Tenemos el poliedro compacto peso 0, que contiene el poliedro compacto peso 1, que a su vez peso 1 contiene el poliedro compacto peso 2. Y dicha intersección de poliedros compactos va a ser igual a nuestro espacio métrico compacto X. ¿De acuerdo? Así que tenemos esta sucesión. El poliedro peso 1 está contenido en peso 0. ¿De acuerdo? Vamos de peso 1 a peso 0 por la inclusión. Vamos de peso 2 a peso 1 por la inclusión y así sucesivamente. Pues bien, si a dicha sucesión, si a esta sucesión le aplicamos la homología de Čech, puesto que la homología es un funtor covariante, mantiene la dirección, el sentido de estas flechitas. Aquí tenemos la inclusión que va de derecha a izquierda, su inducida en homología sigue yendo de derecha a izquierda. Entonces, lo que nos dice la propiedad de continuidad para homología es que la homología de Čech de X es igual al límite inverso de esta sucesión de aquí. ¿Vale? Por el contrario, si a esta sucesión le aplicamos la cohomología de Čech, puesto que la cohomología es un funtor contravariante, el sentido de esas flechas cambia. Aquí la inclusión va de derecha a izquierda. Por lo tanto, su inducida en cohomología va de izquierda a derecha. Lo que nos dice la propiedad de continuidad para cohomología es que la cohomología de Čech de X es igual al límite directo de esta sucesión. ¿Vale? Es decir, podemos aproximar la homología o cohomología de un espacio métrico compacto por las homologías o cohomologías de sus entornos. A continuación, vamos a ver el uso de la propiedad de continuidad. La homología de Čech coincide con la homología singular o simplicial sobre poliedros. Por esta razón, lo mismo también tenemos para cohomología de Čech. Por esta razón, tenemos que la homología de Čech de la circunferencia unidad coincide con la homología singular de la circunferencia unidad. Por otro lado, si consideramos la gráfica del seno, la gráfica de seno de 1 partido de x, consideramos la clausura, que consiste en agregar esta línea vertical de aquí, este trocito de aquí, y luego unimos esa línea vertical por un camino continuo con la gráfica del seno. Pues bien, esta circunferencia, este dibujo resultante, es lo que se conoce como circunferencia de Varsovia. Pues bien, sobre estos puntitos de aquí, sobre esta vertical de aquí, no son localmente conexos. Por lo tanto, no podemos construir un camino continuo que vaya de aquí y atraviese esto. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay un camino que vaya de aquí, aquí y yendo por aquí, pero no hay ningún camino continuo que atraviese esto. Por esta razón, cualquier lazo que consideremos va a ser contractible a un punto. ¿Vale? Y por esta razón, la homología singular de la circunferencia de Varsovia es trivial. Sin embargo, podemos aproximar dicha circunferencia de Varsovia, podemos expresarla como la intersección de una sucesión encajada de poliedros compactos, ¿vale? Donde cada entorno, cada poliedro compacto, es homotópicamente equivalente a la circunferencia unidad. Y debido a la propiedad de continuidad para homología, tenemos que la homología de Čech de la circunferencia de Varsovia es igual al límite inverso de las homologías de sus entornos.
Y sabemos que cada una de ellas tiene la homología de la circunferencia de la circunferencia unidad. Por lo tanto, la homología de Chev de la circunferencia de Varsovia coincide con la homología singular de la circunferencia unidad. Ahora pasamos a los objetivos. Los objetivos van a ser básicamente dos: demostrar un teorema para cohomología y otro para homología. En el teorema para cohomología nos piden que consideremos la aplicación inducida en cohomología siempre en el nivel 0, ¿de acuerdo? Y nos dicen que todo autovalor no nulo de dicha aplicación inducida en cohomología es una raíz de la unidad. ¿Vale? Aquí estamos considerando el grupo con coeficientes en los complejos, ya que si los consideramos en el cuerpo de los reales, la tesis de este teorema sería muy sencilla y simplemente nos diría que todo autovalor no nulo de f estrellita es o bien 1 o bien menos 1. Mientras que el teorema para homología nos piden que consideremos la aplicación inducida en homología siempre en el nivel 0 y nos dicen que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Las tres primeras afirmaciones involucran los autovalores de la aplicación inducida en homología, mientras que la última afirmación involucra el comportamiento dinámico de f. Más adelante describiremos la cuarta afirmación. Y ahora pasamos al desarrollo. Vamos a comenzar dando un esbozo de la demostración del teorema para cohomología. ¿Vale? Recordemos que en el teorema para cohomología nos pedían que demostremos que los autovalores no nulos de la aplicación inducida en cohomología son todas raíces de la unidad. Lo bueno es que la cohomología de Čech en el nivel 0 tiene una descripción bastante sencilla, y en este caso es el espacio vectorial con coeficientes en los complejos formado por todas las aplicaciones que van de X en C, que son localmente constantes. Recordemos que una aplicación se dice que es localmente constante si para cada punto existe un entornito en el cual dicha aplicación es constante. Por otro lado, la acción de la aplicación inducida en homología es bastante sencilla y consiste simplemente en precomponer con f. A cada aplicación phi la asocia f compuesto con phi. Así que supongamos que tenemos un lambda complejo que es un autovalor de f estrellita. Por definición, existe una aplicación localmente constante, phi no nula, tal que lambda por phi es igual a f estrellita phi. Y sabemos que f estrellita evaluado en phi es igual a f compuesto con phi. También tenemos que la imagen de phi es finita, ya que phi es localmente constante y x es compacto. Y además tenemos que las preimágenes de cada elemento de la imagen de phi constituye una partición finita de x por Kroppens. Por Kroppens entendemos que son subconjuntos que son a la vez cerrados y abiertos. Pues bien, si evaluamos phi en f u sub i, tenemos por definición de autovalor que esto es igual a lambda por phi evaluado en u sub i, pero sabemos que phi evaluado en u sub i es igual a c sub i, así que esto es igual a lambda por c sub i. O sea que phi evaluado en f u sub i es igual a una constante. Por lo tanto, f en u sub i tiene que estar contenido en algún elemento de esta partición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f u sub i está contenido en u sub j. Sin embargo, i no tiene por qué ser distinto de j. Muy bien, una partición en la cual la imagen de cada elemento va a parar a otro elemento no necesariamente distinto del inicial. Cuando esto ocurre, decimos que la partición es dinámica. Entonces, aquí tenemos nuestra partición dinámica. Recordemos que tiene un número finito de elementos. Por lo tanto,
cada elemento de dicha partición es eventualmente periódico. ¿De acuerdo? La imagen de este elemento, de este cropen, va a ir a parar aquí, la imagen de este cropen va a ir a parar aquí, y aquí da una vueltita. Lo que vamos a hacer ahora es, como phi es una aplicación localmente constante no nula, tenemos que existir el elemento p, tal que phi, el valor de p, es no nulo. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro elemento p, su imagen f de p, f al cuadrado de p, f al cubo de p, f a la cuarta de p, f a la quinta de p. Como f al cuadrado de p y f a la quinta de p pertenecen al mismo elemento de la partición, tenemos que la evaluación de que phi evaluado en ambos puntos coincide. ¿Vale? Y por definición de autovalor, esto de aquí es igual a lambda elevado a 5 por phi evaluado en p, y esto de aquí es igual a lambda al cuadrado por phi evaluado en p. Y como phi evaluado en p es no nulo, esto implica que lambda elevado a 5 es igual a lambda al cuadrado. Y en consecuencia, lambda al cubo es igual a 1. Es decir, el autovalor lambda es una raíz de la unidad. No solo hemos demostrado eso, sino además hemos demostrado que existe un cropen que tiene dicho periodo, que tiene el periodo dado por el exponente de lambda, tal que lambda es igual a 1. Este de aquí es un cropen de periodo 3, este de aquí, esta bola de aquí, es un cropen de periodo 3 y este de aquí es un cropen de periodo igual a 3. Y ahora vamos a dar un esbozo de la demostración del teorema para homología. En el teorema para homología nos pide que consideremos la aplicación inducida en homología, F estrellita. Y nos dicen que las siguientes afirmaciones son equivalentes, donde las tres primeras afirmaciones involucran los autovalores de F estrellita, mientras que las dos últimas afirmaciones involucran la dinámica de F. Hemos agregado esta cuarta afirmación que nos dice que existen epsilon particiones dinámicas para cualquier epsilon mayor que 0. ¿Pero qué es una epsilon partición dinámica? Una epsilon partición dinámica es una partición dinámica en la cual el diámetro de cada uno de sus elementos es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Aquí también, por partición dinámica, estamos entendiendo que es una partición finita por Clopens. Bueno, la afirmación 1 nos dice que existe un complejo que vive fuera de la circunferencia unidad y que es distinto del 0, que no es un autovalor de F estrellita. La segunda afirmación nos dice que no existe ningún lambda que sea distinto del 0 y que no vive en la circunferencia unidad que sea un autovalor de F estrellita. Mientras que la tercera afirmación nos dice que todo autovalor no nulo de F estrellita vive en la circunferencia unidad y además es una raíz de la unidad. Y por último, la quinta afirmación nos dice que el omega límite de todo punto en X, es decir, hacia dónde tiende, hacia dónde converge su órbita hacia adelante, es o bien una órbita periódica o bien una D-matching. Más adelante detallaremos qué es una D-matching. ¿De acuerdo? Vale. No solo eso, también se nos presenta una dicotomía, ya que, por ejemplo, la afirmación 1 se puede o no cumplir. Caso 1, que la afirmación 1 no se cumpla. Si la afirmación 1 no se cumple, tenemos que cualquier complejo que viva fuera de la circunferencia unidad y que sea distinto del 0 es un autovalor de esa estrellita. Es decir, tenemos muchísimos autovalores. Y caso 2, que se cumple la afirmación 1. Si se cumple la afirmación 1, se cumple la afirmación 3 y por lo tanto tenemos que los autovalores no nulos de esa estrellita viven en la circunferencia unidad del plano complejo y son además una raíz de la unidad. Es decir, tenemos pocos autovalores. Sin embargo, es cuando tenemos pocos autovalores que tenemos una descripción detallada de la dinámica de F. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dar un esbozo de la demostración de 4 implica 5. Aunque realmente
eh, el mayor grueso del trabajo se centró en comprobar que las 4 primeras afirmaciones son equivalentes. Bueno, entonces vamos a demostrar que si tenemos epsilon particiones dinámicas para cualquier epsilon mayor que 0, entonces el omega límite de todo punto en X es o bien una órbita periódica o bien una Di-Mancini. Tomemos un punto P perteneciente al omega límite de X y consideremos una U epsilon partición dinámica. Entonces vamos a tener que nuestro punto P, el elemento al cual pertenece el cropen al cual pertenece de la partición, este U, dicho elemento de la partición es periódico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué tenemos eso? Ahora lo vamos a razonar. El omega límite de un punto X es igual a la intersección de la clausura de tramos de la clausura de tramos de su órbita hacia adelante. ¿De acuerdo? La intersección de la clausura de trozos hacia adelante de su órbita. Pues bien, esto nos quiere decir que el puntito P pertenece a cada una de estas clausuras para cualquier K. ¿Vale? Por lo tanto, existe un elemento de este tramo que está arbitrariamente cerca de P y que pertenece al Gropen U. Pero ahora, si nos restringimos acá igual a, por ejemplo, 200 o 300, también existe un elemento perteneciente a dicho conjunto que está arbitrariamente cerca de P y que pertenece a U. Por ejemplo, F a la 500 de X. ¿Vale? Y como la partición U curvilínea es dinámica, esto quiere decir que U, su imagen, está contenido en sí mismo a través de 450 iterados de F. Es decir, U es periódico. Muy bien. Así que así que consideramos una partición dinámica y sabemos que el elemento de la partición al cual pertenece nuestro puntito P es periódico. Esta bola de aquí es periódica. Y en este caso de periodo igual a 3. Y si ahora consideramos una partición, una epsilon partición, una epsilon prima partición, eh, tal que el epsilon prima sea menor que el número de Lebesgue de la partición que inicialmente consideramos, vamos a tener que la nueva partición refina a la partición anterior. ¿Vale? Y nuestro punto P va a pertenecer a una bola en la nueva partición, a un cropen, la cual dicha bola es periódica. Y además, el periodo de dicha bola, de dicho cropen, es múltiplo del periodo de la bola grande con respecto a la primera partición. Con respecto a la primera partición, teníamos que el periodo de ese cropen era 3 y con respecto a la nueva partición, el periodo de ese cropen es 6. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos ahora es considerar una sucesión de particiones dinámicas tal que la siguiente refina la anterior, la siguiente refina la anterior y cuyo diámetro tiende a 0. Con respecto a la primera de partición, nuestro elemento P va a pertenecer a un cropen uso 0, con respecto a la segunda partición va a pertenecer a un cropen uso 1, con respecto a esa partición va a pertenecer a un cropen uso 2. ¿Vale? Uso 1 está contenido en uso 0, uso 2 está contenido en uso 1 y así sucesivamente. Y de hecho vamos a tener que la intersección de estos cropens de aquí es igual al puntito P. Y además el periodo de el cropen uso 0 divide al periodo del cropen uso 1, el periodo del cropen uso 1 divide al periodo del cropen uso 2 y así sucesivamente.
Pues bien, si tenemos que la sucesión de periodos es eventualmente constante, va creciendo y se mantiene constante con valor igual a n, entonces el omega límite de x es una órbita periódica de periodo igual a n. Si por el contrario la sucesión no es eventualmente constante, es decir, la sucesión de periodos va creciendo, se estabiliza un poco, crece y así sucesivamente, entonces la dinámica de f restringida al omega límite de x es conjugada a un Addy machine. ¿Pero qué es un Addy machine? Bueno, lo mejor para entender un Addy machine es que pensemos en un reloj digital. En un reloj digital tenemos en la primera entrada 60 segundos, en la segunda entrada 60 minutos, en la tercera entrada 24 horas y aquí estamos considerando los 7 días de la semana. ¿Vale? Pues bien, podemos pensar que la acción de una Addy machine consiste en sumar un segundo. Cuando nosotros sumamos un segundo, en ese caso, al aumentar un segundo, ese 2 se convierte en 3 y lo demás se mantiene intacto. ¿Vale? Sin embargo, si llevamos 59 segundos, al agregar un segundo, esto de aquí se transforma en 0 y aumentamos una unidad a la siguiente entrada. Pasamos de 5 horas y 59 minutos a 6 horas con 0 segundos. Y en esto consiste básicamente una Addy machine. Consiste en considerar el producto cartesiano de un conjunto finito por un conjunto finito por un conjunto finito por un conjunto finito y así sucesivamente. Y la acción de una Addy machine consiste en agregar una unidad a la primera entrada y una vez que se recorre todos los elementos, agregamos una unidad a la siguiente entrada. Y si en la siguiente entrada ya hemos recorrido todos los elementos, pues agregamos una unidad a la siguiente entrada y así sucesivamente. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos en un viernes a última hora, 59 segundos, 59 minutos, 23 horas, viernes, al agregar un segundo, pasamos a tener aquí, eso se transformaría en un 0, agregaríamos una unidad al siguiente, eso se transformaría en un 0, agregaríamos una unidad al siguiente, eso se transformaría en un 0, y agregaríamos una unidad al siguiente. Pasamos de un viernes a última hora a un sábado a primera hora. Pero ¿cómo encaja todo esto con lo que acabamos de ver? Entonces, nosotros habíamos visto que con respecto a la primera partición, la bola donde vivía P tenía periodo 3. Así que denotamos a los elementos de dicha partición. 0, 1, 2. P vive en la bola 0, f de P vive en la bola 1, f al cuadrado de P vive en la bola 0, vive en la bola 2, perdón, y f al cubo de f al cubo, evaluado en P, vive en la bola, de nuevo en la bola 0. ¿Vale? Con respecto a la segunda partición, a la siguiente partición, teníamos que P vivía en una bola de periodo 6. Así que lo que hacemos es, a las bolas que recorre al dar una primera vuelta, las denotamos por 0. Y a las que da al recorrer la segunda vuelta, las denotamos por 1. ¿Vale? Entonces, P pertenece a la bola 0. F de P pertenece a la bola 0. F al cuadrado de P pertenece a la bola 0. Y F al cubo de P pertenece a la bola 1. Y si os fijáis, pasamos de aquí a aquí por medio de una Addy machine. Agregamos una unidad, agregamos una unidad. Como ya hemos atravesado todos los elementos, agregamos una unidad, lo transformamos en 0 y aumentamos una unidad a la siguiente entrada. ¿Vale? Bueno, y con esto concluyo mi exposición. Muchísimas gracias.